Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus copias de las Escrituras, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 15. Estamos continuando en nuestro estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 15. Y si recuerdan, la semana pasada escuchamos acerca del concilio en Jerusalén. Un conflicto de dos evangelios que estaban siendo enunciados en la región. Dos evangelios que conflictan. El evangelio verdadero, que somos salvos solo por gracia. Y otro mensaje que es gracia más la ley, o gracia más circuncisión y nuestras acciones para ser salvo. Y la pregunta en que este concilio estaba respondiendo es, ¿sobre qué base es una persona considerado salvo? ¿Sobre qué base? ¿Cómo es una persona considerado salvo? Mucho de este salió del conflicto cultural entre algunos judíos y gentiles. Y podría haber terminado horriblemente. Podría haber terminado en un gran error teológico o podría haber terminado en separación de la iglesia, una división en la iglesia, consecuencias graves. Pero vimos en versículo 11 esta clave, la respuesta, que creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Judío y gentil, hombre y mujer, libre o esclavo, todos son salvos por la misma manera, solo por la gracia. Y este nos lleva a la gran idea de hoy, el tema de hoy, ¿cuál es la unidad del Evangelio? Los cristianos podemos ser muy diferentes en muchas maneras, pero somos salvos en la misma manera y este nos lleva a la unidad del Evangelio. Vamos al texto, vamos a leer capítulo 15, versículos 22 a 35. Esta es la palabra de Dios. Entonces, pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, nos han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía
enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias que nos habla hoy en día por medio de ella. Señor, pido ahora que guía a mis palabras, que mis palabras sean tus palabras para nosotros. Pedimos que nos muestra a Cristo, Cristo resucitado. Ayúdanos a poner nuestra fe en Él y solamente en Él, para nuestra salvación y para guiarnos en la vida cristiana. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver en este pasaje este tema de unidad del Evangelio en tres partes. Y la primera parte es este. La unidad del Evangelio significa que la iglesia funciona como un solo. Voy a repetir La unidad del Evangelio significa que la iglesia funciona como un solo. Lo que vamos a ver aquí es el gobierno bíblico, cómo Jesús dirige su iglesia. Vimos la semana pasada en versículo 3 que algunos fueron enviados. Y vemos una y otra vez en este texto. En versículo 22, enviados. 23, enviaron. 25, 27. Estos hombres son enviados. No van por su propia voluntad. Nos muestra cómo debe funcionar la iglesia. Que hombres no tienen autoridad por sí mismos. Tienen autoridad siendo enviados por la iglesia. Pero vemos también en versículo 24, en su mensaje, en su carta, diciendo que esos hombres, esos judíos que vinieron proclamando otro evangelio, a quienes no autorizamos. Estos hombres no fueron enviados. Ellos fueron por su propia voluntad. La verdad que esos hombres salieron de la iglesia en Jerusalén, la iglesia central, la iglesia principal, quizás todos pensaron, vienen de la iglesia grande, tienen autoridad. Pero la verdad es no fueron enviados. Algunos de ustedes saben, pero quizás no todos, saben que cuando Aarón vino hace 9 años, 10 años, para plantar esta iglesia, él no vino por su propia voluntad. Sí, él quería venir y plantar una iglesia, pero había un grupo de iglesias, un presbiterio en Mississippi, en los estados, y ellos reunieron y hablaron de esa cosa. Y enviaron a Aarón con un propósito específico para plantar una iglesia en Tegucigalpa. Si la iglesia no hubiera enviado a Aarón, él no habría venido. Pero sí, gracias a Dios, ellos vieron que era bueno y enviaron a Aarón. Y podemos ver también en la iglesia hoy en día. Hemos nominado algunos para ser ancianos y diáconos aquí en la iglesia. Y estamos empezando un proceso de entregar, capacitar a ellos. Y eventualmente vamos a tener una oportunidad de elegir a ellos, de votar y para proclamar, sí, esos son los hombres que Dios ha provisto para guiar la iglesia en Honduras. Esos hombres van a ser llamados por la iglesia. Y ojalá un día esta iglesia podría enviar a alguien para plantar otra iglesia aquí en Honduras. O podría enviar un misionero para servir en otro país. También vemos cómo la iglesia es un solo, en que están de un común acuerdo. Versículo 25. La iglesia es de un común acuerdo. Y también, en versículo 22, cuando reunieron para discutir este asunto, fue con toda la iglesia. Y finalmente, en versículo 28,
que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ni hay una cosa que hace por un individuo. Todo está hecho por la comunidad, por la iglesia. Quiero tocar un poquito más esta idea del Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo saben que que es el Espíritu Santo obrando? ¿Cómo podemos distinguir que el Espíritu Santo está guiando la iglesia? Una manera es por la comunidad de los creyentes. El Espíritu Santo morando en cada individuo, podemos ver en un común acuerdo que sí, el Espíritu Santo está moviendo. Pero no debemos usar este texto para confirmar cualquier deseo que tenemos. No puedo decir junto con mi amigo, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal cosa que queremos hacer. No. El teólogo David Peterson dice así acerca de este versículo. Solo cuando los cristianos están unidos en interpretar los hechos de Dios en la luz de las Escrituras, podemos decir acerca del Espíritu, que el Espíritu está guiando en esa manera. Y hemos visto la semana pasada vimos Pedro, en versículos 7 a 11, hablando acerca de su interpretación de los hechos de Dios, moviendo en los gentiles. Y Pablo y Bernabé haciendo lo mismo en versículo 12, hablando del efecto del evangelio en los gentiles. Y vimos Jacobo hablando en la luz de la Escritura, confirmando que este ha sido el plan de Dios desde el principio, para incluir los gentiles en salvación. Podemos continuar más y más viendo cómo la iglesia funciona como un solo cuerpo. La iglesia no se dividió, fue unánimo su decisión. Hoy en día, en una reunión de un consistorio de la iglesia o un presbiterio, quizás no sería unánimo cada decisión. Pero cuando hacen votos en una discusión, quizás es dividido. Pero con los resultados, cada quien en esta reunión, en un consistorio o un presbiterio, pueden salir de un común acuerdo. Esos son los resultados que mostró a Dios a nosotros. Y vamos a vivir con esos resultados. Cada quien. No vamos a dividir sobre esa decisión. Finalmente, vemos una cosa más que en versículo 26, estos hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El concilio afirma a Antioquía que sus pastores estaban predicando el evangelio correcto. Afirman sus pastores que ellos pueden tener confianza en sus propios líderes. Que la iglesia que tomó una decisión envía esa decisión a la iglesia local. Y no en una manera bruta, pero en una manera pastoral. Que envían no solo una carta, pero hombres junto con la carta para mostrar y explicar la decisión. Y si hay preguntas, pueden interactuar con estos hombres. Hemos visto que la unidad del evangelio significa que la iglesia funciona como un solo. Pero vamos a ver también que la unidad del evangelio significa que yo estoy dispuesto a renunciar a mi libertad por el amor de mi hermano. La unidad del evangelio significa que yo estoy dispuesto a renunciar mi libertad por amor a mi hermano. Hemos dicho que versículo 11 es la clave acerca de la salvación por gracia. Pero ahora, en versículo 28, vemos que están poniendo no mayor carga que esas cosas esenciales, es decir, requisitos. Bueno, entonces, ¿estos hombres están siendo inconsistentes? Tú eres libre de la ley, bueno,
Pero hay estas cosas, un poquito de la ley. Pero recuerda que la ley, Jesús no borró la ley. Y esos no son requisitos para ser salvo. No están enviando esas 4 cosas para decir, bueno, hagan estos y pueden ser salvos. No. Dicen, sí, son salvos, solo por gracia. Y estamos pidiendo esas 4 cosas. ¿Pero para qué? Este es para una relación. Este es para una amistad entre esos gentiles y los judíos que tienen ese conflicto cultural. Este es para mantener la posibilidad de compañerismo en la iglesia. Los requisitos son estos, versículo 29. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Esas 4 cosas están involucrados en la adoración pagana y eran muy ofensivos a los judíos. Un judío pensando en estas cosas o una persona que ha cometido una de esas cosas hubiera sido una cosa tan difícil, un obstáculo tan difícil y no pudieron sentarse con una persona que había cometido este. Cuando ponen esos requisitos, terminan diciendo, si se guardan de tales cosas, harán bien. Es una indicación que esa no es una obligación legal, más una solicitud moral. Por favor, hagan este para que podamos sentirnos en una mesa juntos. Esos requisitos son diseñados para mantener una línea de comunicación, para mantener una línea de amistad entre ellos y no aislar los 2 grupos en 2 iglesias. En mi colegio, creciendo, habían 2 grupos principales en el colegio. El grupo de los atletas y el grupo de la banda, de los músicos. En la cafetería habían 2 lados, uno de los atletas y uno de los músicos, de la banda. No compartieron mesas en la cafetería. No mezclaron, no hablaron entre ellos. Eran muy, muy divididos. Y la verdad fue más fácil así. Fue más fácil y todos eran más felices con esta separación. Pero no puede ser así en la iglesia. No podemos tener esta división de grupos en la iglesia, porque la iglesia es un solo cuerpo, es una familia. ¿Cómo pueden ser esos 2 grupos, los gentiles y los judíos, una sola iglesia? Recuerdan que una sugerencia de unos judíos era que los gentiles cambiaran a judíos. Pero este hubiera sido un error teológico. Otra opción hubiera sido que los 2 separan, una división. Pero este no es una iglesia. ¿Cuál es la solución sin error teológico y sin separación? Son esos requisitos. Hagan estos para que mantenemos una relación, para que podamos sentarnos en la misma mesa. He escuchado en unas iglesias una frase que dice, es mejor juntos. Es mejor juntos. No es más fácil navegar todas esas diferencias culturales, pero es mejor. Es mejor juntos. Para nosotros, ¿cuáles son algunas de las diferencias que tenemos con nuestros hermanos? Quizás hermanos de otras denominaciones o de otras iglesias. O quizás con algunos acá que vienen de otras iglesias, que vienen con otra historia, otras prácticas. Cuando surgen diferencias entre nosotros y nuestros hermanos, ¿dónde va su mente? ¿Dónde va su línea de pensar? Ellos están equivocados en este. Ellos deben hacer este. Ellos no deben hacer este. Ellos
ellos. Si estamos siempre pensando, ellos deben, ellos deben, ellos deben, creo que hay algo mejor que podemos hacer. Creo, en vez de podemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo morir a mí mismo? ¿Cómo yo puedo sacrificar por el bien de mi hermano? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo ser paciente con ellos en su lucha, en su santificación? ¿Cómo yo puedo mostrar sensibilidad a ellos en su proceso? El punto de todo es la libertad. Libertad de la ley. Hemos visto que todos son libres. Libre para comer, libre para vestirse, libre para hacer tal cosa. Pero al mismo tiempo, somos libres para amar a nuestros hermanos. Somos unidos primero en el Evangelio, no en nuestras preferencias, nuestros gustos. No estamos unidos por excluir ciertas cosas. Somos unidos primero en el Evangelio. Y sale de la idea de amar a nuestro prójimo. De Gálatas 5, 13 y 15, dice así: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. ¿Por qué estamos bajo la gracia? Es un gozo restringir nuestra libertad por el bien de los demás. Nuestro llamado como cristianos, nuestro llamado a negar nosotros mismos, sale del sacrificio de Jesús, que Él negó a sí mismo. En Filipenses 2, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló Él mismo, siendo obediente hasta la muerte, para que se doble toda rodilla y para que toda lengua confiese Cristo como Salvador. Jesús es suficiente. No tenemos que ganar la salvación. No tenemos que agarrar nuestra libertad. Podemos dejar Podemos dejar nuestra libertad, nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestro dinero. La suficiencia de Jesús es la mayor libertad. Si tengo Jesús y nada más, no me falta nada. Si tengo Jesús y pierdo cada otra cosa en mi vida, no me falta nada. Si tengo Jesús y no gano ni una cosita más en la vida, no me falta nada. Y es el mensaje que nos une como iglesia, que nos une como hermanos. No es nuestro amor por Olimpia o carne asada o películas de Marvel. El mensaje que nos une es que Jesús es suficiente. Hemos visto que la unidad del Evangelio significa que la iglesia es un solo, y que la unidad del Evangelio significa que yo puedo renunciar mi libertad por el amor de mi hermano. Pero vamos a ver una cosa más. Vamos a ver que la unidad del Evangelio significa que en la iglesia no estás solo. Lo que vamos a ver aquí, en versículos 30 a 35, es un gran ejemplo de la unidad del Evangelio. Un gran ejemplo de la iglesia, cómo debe ser. Este es un gran ejemplo de la iglesia siendo la iglesia. Vemos que estos hombres llegan con un mensaje, con esta carta, y comparten la carta con esos gentiles. Y recuerdan, esos gentiles han estado en un tiempo de confusión.
con dos mensajes, preguntando, ¿cuál mensaje es el mensaje verdadero? ¿En qué? ¿Cómo estamos salvos? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo sé si soy salvo? Esa es la pregunta que esos gentiles están preguntando. ¿Cómo sé si soy salvo? Y esos hombres llegan y dicen, ¿creyó en Jesús? Sí. ¿Creyó en su vida y su muerte y su resurrección por ti? Sí. Son salvos. Y no puede perder esta salvación, porque no está basado en sus obras. No está basado en circuncisión. No está basado en la ley. Está basado en Cristo. No puede perder esta salvación. ¡Qué afirmación en un momento de dificultad! Versículo 31. Se regocijaron por el consuelo de este mensaje. Mis hijos tuvieron exámenes finales esta semana y estaban, por su nivel en ciertas clases, eximidos de algunos exámenes finales. Y ellos sintieron un consuelo, que no tuvieron que tomar esos exámenes. Creo que con esta noticia que llegó acerca de siendo libres de la ley, sintieron en una manera igual. Pero ellos sintieron consuelo, no solo porque no tuvieron que cumplir la ley. Habían consuelo por una cosa más. Habían consuelo porque por lo que vemos aquí, esos hermanos vinieron, se acercaron, vivieron con ellos. Veo que pasaron un montón de tiempo. Veo presencia. Podemos ver que en versículo 30 estaba reunido toda la iglesia, que dejaron ahí tanto tiempo que predicó un largo mensaje. 33, pasaron ahí algún tiempo, que Silas pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé también se quedaron. Están pasando un montón de tiempo ahí. En la vida hoy en día, todo va tan rápido. Nadie tiene tiempo. Si quiere reunir con alguien, creo que todos nosotros hemos tenido la situación en que alguien no tiene tiempo para nosotros. Tiene que irse. También vimos durante la pandemia acerca de presencia, que no hay sustituto para la presencia. Intentamos por Zoom, por video, pero no hay sustituto para presencia. Y vemos a estos hermanos pasando tanto tiempo presencialmente con esos gentiles, con esos hermanos. Y también la carta dirigido a ellos, versículo 23, a los hermanos. No hay pregunta, no hay cuestión. La iglesia principal, los líderes, toda la iglesia dice, ustedes, gentiles, son nuestros hermanos. Son aceptados. No es solo acerca de la ley, pero ustedes son como nosotros. Somos una familia, somos un solo cuerpo. Creo que se regocijaron y sintieron consuelo, no solo por la ley, pero porque pertenecían a la iglesia. Eran parte de la iglesia. Jugando futbolito, tengo un amigo que siempre, cuando avanzo con la pelota, él corre conmigo y está quizás un poquito atrás o está al lado mío y grita, voy contigo, para avisarme que él está ahí. Eso es lo que escucho aquí. Ustedes son libres de la ley y vamos contigo. Estamos en juntos. Con tanto tiempo y
siendo ahí presencialmente. Y no solo que están platicando, que están jugando, están viendo tele. Todo está centrado en la palabra. Judas y Silas, siendo profetas, vino para exhortar y confortar a ellos con un largo mensaje. Pablo y Bernabé quedaron enseñando y proclamando. Ese tiempo y presencia de los hermanos está centrado en la palabra. Todo el enfoque es la palabra. ¿Y para qué propósito? Para exhortar y confortar a ellos. Viendo el tiempo que pasaron allí, estaba pensando en una frase muy común en inglés y creo que van a entender. La frase es así: la ausencia hace que el corazón se encariñe más. Es decir, que cuando yo voy a viaje, extraño aún más a mi esposa, que mi amor por ella crece siendo afuera. Entonces, entiendo y creo que hay una verdad ahí. La ausencia hace que el corazón se encariñe más. Pero quiero promover algo un poquito distinto para la iglesia. La presencia hace que el corazón se encariñe más. La presencia hace que el corazón se encariñe más. Pasando más tiempo juntos, podemos crecer en amor unos a otros. ¿Cuántas veces decimos en nuestra casa, lo más tiempo que paso con ellos, lo más que amo a ellos? Y esta es la vida de la iglesia. Y también es basada en Cristo. Cristo, quien vino a nosotros en la carne, presencialmente, para pasar tiempo con nosotros. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Y Él, por su obra, rompió el velo. Rompió el velo, la separación que tenemos entre nosotros y Dios, reparando esta relación y también rompiendo el muro de hostilidad entre nosotros y nuestros hermanos. Por medio de Cristo y su vida, su muerte y su resurrección, tenemos relación con nuestro Dios y unos a otros. Para concluir, la unidad del Evangelio nos muestra, significa que la iglesia funciona como un solo y que yo estoy dispuesto a renunciar mi libertad, que yo puedo morir a mí mismo por amor a mi hermano. Y la unidad del Evangelio significa que en la iglesia no estás solo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu Evangelio. Gracias por la iglesia. Gracias que tú sigues dirigiendo a tu iglesia. Gracias por la oportunidad de ser parte de tu iglesia. Guíanos como hermanos en Cristo para proclamar y fortalecer la fe de nuestros hermanos y para vivir por tu gloria. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.